Murió un menor en Veracatío de 5 años y continúan hospitalizados otros 13 niños más de esta misma comunidad. La información oficial da cuenta que sería por una enfermedad respiratoria aguda. Las autoridades distritales y la misma comunidad se han pronunciado sobre este caso. Angie Martínez, buenas tardes y cuéntenos qué se dice al respecto. Lady y televidentes, muy buenas tardes. Pues lo que responde la comunidad es que hace falta la presencia de las autoridades, no solamente cuando se producen este tipo de emergencias, sino de manera constante, que ellos necesitan por su parte la entrega de medicamentos de manera oportuna y sobre todo que se les garanticen pues las condiciones dignas frente a lo que es vivienda, educación y salud. Pero por su parte el distrito aseguró que desde que se reportó este caso el 27 de diciembre se prestaron todos los servicios en primera instancia de manera pues en el territorio cuando estaban una ambulancia a las 24 horas y después con el traslado del menor hacia un centro asistencial que fue el Hospital Santa Clara. Sin embargo, bajo pues el acudiente que tenía el menor, que era su abuela, se dificultaron algunos procesos y no concluyó este caso de manera satisfactoria. Pero conozcamos en el siguiente informe cuál fue la historia de este pequeño. El distrito confirmó la muerte de un menor de edad de 5 años perteneciente a la comunidad en Veracatío, el cual se encontraba en la Unidad de Protección Integral La Rioja. La Secretaría de Gobierno se pronunció asegurando que la causa de la muerte fue una enfermedad respiratoria aguda y expuso el caso, el cual inició desde el 27 de diciembre, cuando comenzó a ser evaluado por la Unidad de la Atención Integral Comunitaria de la Secretaría Distrital de Salud. Pero con el paso de los días fue empeorando y su comunidad y abuela, quien estaba al cuidado, no permitieron continuar con la atención. Desde la administración distrital lamentamos profundamente el fallecimiento de un niño de 5 años perteneciente a la comunidad en Veracatío. Desde el 1 de enero hasta el 11 de enero se le prestan todos los servicios posibles para intentar salvar su vida. Lamentablemente no lo logramos. El alcalde Carlos Fernando Galán ha dado instrucciones. La primera, reforzar la presencia de la unidad de atención integral en las unidades de protección. La vida de los niños es prioridad. Para el 1 de enero, el menor presentó complicaciones y fue atendido en una ambulancia que estaba cerca. Y posteriormente fue trasladado al Hospital Santa Clara, donde fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Pero su estado de salud ya era de gravedad y terminó con la muerte del niño en horas de la mañana. Hay que decir que a la fecha siguen 13 niños de la comunidad en Vera hospitalizados y con atención médica constante. Ante el hecho, se pronunció la comunidad asegurando que las unidades de protección integral no son favorables y por ello se han tomado lugares como el Parque Nacional y la Florida. Y solamente como pasó de La Rioja, que se murió unos niños del medicamento, no hay mejor bicho, ya. De ahí, las condiciones a las familias de los padres de familias de ellos triste lo que ha pasado, pues absolutamente nosotros no quedemos así. Nosotros queremos para que hagan condición las buenas. Por ahora, y por orden del gobierno distrital, se ampliarán las rondas de monitoreo de esta población y se le solicita a la comunidad que permitan el ingreso de todos los servicios sociales.